Seguimos profundizando sin duda en la noticia del día. La Organización Mundial de la Salud declaró hoy pandemia por el coronavirus. Mientras tanto, aquí en Chile, el Ministerio de Salud confirmó 6 nuevos casos, a la vez que anunció un consejo asesor para enfrentar la emergencia. Para hablar del tema nos acompaña precisamente una de las nuevas integrantes de este consejo asesor, María Teresa Valenzuela, quien es epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. María Teresa, bienvenida acá a las 24 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? A ver, lo primero, las medidas que hemos visto de parte del gobierno, al parecer ya es inminente en cosa de horas pasar a esta famosa fase 3. Para explicarle un poquito a la gente, esto de fase 1, fase 2, fase 3, son bien importantes. Muy importante. Muy importante porque efectivamente cuando estamos en una fase como en estos momentos en que se tiene una trazabilidad de los casos que se van presentando y se tiene la información de dónde provienen, que todos ellos vienen de algún lugar de riesgo y fundamentalmente de Europa. Entonces, por lo tanto, es un momento en el cual todo lo que es la planificación, todo lo que son las medidas de prevención, la educación a toda la población es fundamental. Una vez que se pierde la trazabilidad de los casos y ya empiezan a ser muchos los casos, obviamente la situación se nos transforma en difícil de poder realmente controlar. Entonces, por eso... Ese es el detonante de la fase 3, por así decirlo. Exactamente, cuando ya tenemos el virus circulando dentro de nuestro país, que por lo tanto empiezan a haber casos secundarios, después de los casos secundarios también se generan nuevos casos. Entonces ahí es cuando la situación se transforma en compleja. Más aún que frente a esta enfermedad, que si bien es cierto, los casos que conocemos de Chile han sido más bien poco sintomáticos, ¿ya? Gente joven, ¿ya? Que viene viajando, ya viene pasándolo muy bien de sus viajes de Europa. Pero sin embargo, recordemos que hay grupos de riesgo. Hay grupos de riesgo como son, por ejemplo, las personas mayores, ya personas mayores de 70 años, realmente son personas de riesgo. Todas las personas que son diabéticos y obesos, que en nuestro país tenemos un 10% aproximadamente que son diabéticos y obesos. Los pacientes con patologías crónicas, ¿ya? Los pacientes con enfermedades cardiópatas, digamos, también todos los que padecen de cáncer o antecedentes de cáncer y que están recibiendo inmunosupresores. Entonces, por lo tanto, tenemos un segmento que no ha sido afectado en estos momentos y que, por lo tanto, no podemos dar cuenta si efectivamente todo va a ser tan con poca sintomatología, porque nos podemos encontrar en el otro escenario. Entonces, como cerrando esta parte, lo más importante, lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Salud en forma muy adelantada, digamos, en el sentido que está preparando a todos los equipos, está comprometiendo a las universidades, está comprometiendo a las sociedades científicas, a que todos colaboremos. Y obviamente que hay un llamado a toda la población que realmente no tome esto como tan banal, sino que en realidad considere que a lo mejor si se enferma él y tiene contacto con personas de riesgo, va a enfermar a esas personas de riesgo. Estamos muy relajados, perdón, María Teresa, los chilenos. Tú los ves en el día a día que estamos muy relajados y debiéramos ver también en los próximos días que los casos, hoy día tenemos poco más de 20, vayan aumentando y que también eso no llame al otro extremo, que pasa de relajo a la psicosis. Claro. A ver, el mensaje es estar sin pánico, de ninguna manera. Yo creo que quien cae en pánico pierde el control. Ya. Entonces, por lo tanto, una población educada, una población que sepa lo que es esto, que todos los días va a recibir información. La información está entregándose en forma muy transparente y, por lo tanto, bien informado es una persona que no debe tener miedo, sino que debe saber cómo actuar. Y eso es lo importante, que frente al llamado de la autoridad en salud, realmente todos los ciudadanos nos comprometamos con cumplir estas medidas porque son las que efectivamente se conoce que son capaces de contener una epidemia de mayor magnitud. María Teresa, hoy la Organización Mundial de la Salud ya consideró que se podía establecer que esto es una pandemia. Eso en términos prácticos, ¿qué significa y qué consecuencias tiene también para las medidas que se van tomando acá en nuestro país?
Claro, bueno, lo que pasa es que pandemia es cuando ya hay un compromiso a nivel mundial, digamos, de este problema. ¿Es sinónimo de descontrol? O sea, es decir, obviamente que si existe un número de casos que ha ido creciendo en forma tan importante, obviamente hay países en que la situación se ha descontrolado. Por ejemplo, Italia. Ahí tenemos un muy buen ejemplo. Y si hacemos la comparación, por ejemplo, de cómo actúa un país versus otro, al país que comienza precozmente a educar a la población, a informarla, a tomar medidas preventivas, a preparar los equipos de salud, es un país que obviamente va a tener mucho más posibilidades de controlar esta situación que un país que se relaja y que cuando ya tiene sobre 1000 casos, realmente ahí comienza como a preparar los equipos. Ahí existe una alta probabilidad de que el problema se escape de las manos y esto se transforme en una epidemia de mayor magnitud, y esa mayor magnitud, si afecta a los grupos de riesgo, obviamente vamos a tener personas que van a requerir hospitalización y va a recargar el sistema de salud, y se nos va a juntar además todo esto con el tema de la influenza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? Nuestro país ha informado a la población, tenemos los datos claros, se ha preparado para que sepamos cómo prevenir y por lo tanto deberíamos tener una situación bastante más controlada. Si uno mira Italia, España, en esos países, perdón, María Teresa, ¿no se tomaron los recaudos a tiempo respecto a lo que estamos viendo ahora? El caso de Italia, lo entregaba recién Patricia, 827 muertos, 12.000 infectados. España va creciendo y está asomando esa curva más letal, entre comillas. ¿En esos países no se tomaron las medidas a tiempo como sí se está haciendo en Chile? Seguramente, o sea, explosivamente nos enteramos de toda esta situación en Europa, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, lo más probable es que esto haya tenido ya algún tiempo de evolución, algunos días de evolución. En cambio, acá se comenzó antes de que realmente llegara las personas de sus vacaciones, ¿no es cierto?, qué sé yo, a informar en los aeropuertos, control terrestre, control aéreo, control marítimo, ¿no es cierto?, por todos los puntos de llegada a Chile, y a su vez preparar los laboratorios que tengan las condiciones para poder hacer el diagnóstico y derivar al laboratorio de referencia para la confirmación. ¿Qué se le dice a aquellos que tal vez quisieran medidas un poco más extremas o más estrictas? Por ejemplo, que se cancelen algunos eventos masivos, o lo que dice relación cuando se presenta en algún colegio, que se suspendan las actividades en ese establecimiento educacional. ¿Eso por qué todavía no es necesario? Porque todavía no ha habido casos así en los colegios, salvo un colegio. Hay uno en Vitacura. Claro. En el fondo, reitero, como está tan trazable todo, que la verdad es que se pueden tomar medidas inmediatamente. Fíjense ustedes que la semana pasada, antes de que ocurriera ningún evento en ningún colegio, en ninguna universidad, ya todos teníamos la información de qué hacer. ¿Ya? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Que también. ¿Qué no hacer? Sí. Ahora con los saludos, con todas las cosas. Tienes toda la razón. Que también lo que no se debe hacer. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso se llama prevención. ¿Ya? Y eso es, la población lo tiene que valorar. Ya, perfecto. O sea, por eso que todavía no se hace necesario tomar esas medidas, pero ¿de qué va a depender? ¿De que pasemos a esa fase 3? ¿De que ya se pierda la trazabilidad? ¿Que no sepamos quién está contagiando a quién? No, las medidas se están tomando ya. No, digo las que yo consultaba, la de cancelar eventos masivos o suspender las actividades en algún lugar específico. Claro, yo creo que lo de los eventos masivos, obviamente que sí es un alto riesgo, porque en una distancia de 1 metro, o sea, si yo estuviera infectada en este momento, créeme lo que te transmitiría realmente. Mientras Patricia me preocuparía, Patricia. Con las criaturas que trae su vientre, todo bien. Yo soy el... Usted es la barrera aquí, exacto. la barrera, exactamente. Entonces, por lo tanto, eventos masivos, ¿cómo puede saber uno que no tengo personas a mi alrededor que estén sintomáticas? Entonces, eso no es conveniente. Y también lo otro importante es saber que se nos aproxima el periodo de infecciones respiratorias agudas, comenzando el otoño, aunque en estos días
Ha estado demasiado caluroso. El calor ayuda justamente en este, perdón María Teresa, en este punto que no se propague con mayor fuerza este virus. ¿Cuánto ayuda el calor? Y lo segundo, ¿cuánto debería ser quizás el pic de este coronavirus, tomando en consideración también este calor? Bueno, este calor en realidad nos favorece porque en general los virus, digamos, resisten menos tiempo, digamos, en superficie y todo lo más con tanto calor. Pero sí es importante saber que van a llegar la época de los virus que nos visitan todos los años, ¿no es cierto? Para influenza, que para influenza tenemos vacuna, y que toda la población sepa que el 16 de marzo se va a iniciar la campaña de vacunación contra la influenza. ¿Eso es el lunes? El lunes. Sí. El lunes, y eso, los grupos de riesgo están totalmente cubiertos con las necesidades de vacuna, pero eso es muy importante, acudir a vacunarse y acudir tempranamente a vacunarse. María Teresa Valenzuela, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes, Patricia. Gracias. Muchas gracias.